¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de músculo. El sistema muscular es el sistema que nos da movimiento, que nos da protección a algunos órganos vitales y que nos permite dar forma a nuestro cuerpo. Tiene muchas otras funciones de las cuales platicaremos ahorita y quisiera que en esta plática resolvamos principalmente 6 preguntas. ¿Cuáles son las funciones del músculo? ¿Para qué sirve el músculo? ¿Qué metaboliza el músculo? Porque no deja de ser una célula y todas las células en nuestro cuerpo tienen una función metabólica importante. Vamos a platicar un poco acerca de la forma, de las estructuras, de las partes de la célula del músculo, del miocito específicamente. Vamos a clasificar o estudiar o analizar cuál es la forma en la que los músculos se clasifican, se dividen, se separan o se ubican en distintas zonas del cuerpo. Y cuáles son las patologías musculares que nosotros podemos tener. Ya saben que siempre les platico un poco acerca de clínica, anatomía clínica es muy importante para que demos esa aplicación en la medicina a nuestro aprendizaje. Las lesiones musculares, principalmente de qué forma nosotros podemos lastimar un músculo y así nosotros podemos entender con mucha más claridad cómo podemos sanar este músculo. Okay, como siempre, me gusta platicar con ustedes acerca de otros temas que no tienen nada que ver con medicina, pero que definitivamente a muchos de nosotros nos gusta y es el tema que a mí más me apasiona, es el arte culinario. Y bueno, pues un dato curioso que me encontré por ahí es este sabor que se descubre, un descubrimiento relativamente reciente. Nosotros tenemos los sabores primarios, que es el dulce, salado, amargo, ácido. Sin embargo, existe este nuevo sabor que describe el profesor Kikuni Okeda, que es el sabor umami. Es un sabor que principalmente estimula los receptores de glutamato que se encuentran en la parte posterior de la lengua, generando una sensación aterciopelada y agradable al paso de los alimentos. Este sabor se encuentra típicamente en la comida oriental. Es el que nosotros conocemos comúnmente como sabor agridulce y este sabor definitivamente tiene una aceptación de más del 50% de la población. Es por eso que incluso como a modo de marketing hay algunos restaurantes que se encuentran en los fast food que son comida oriental y si se dan cuenta son los que siempre tienen más gente, ¿no? Porque es cuando no sabes qué elegir en esos fast food, en esas zonas de comercio donde puedes comer comida rápida. Cuando no sabes qué elegir, siempre todo el mundo escoge la comida oriental, la comida china, japonesa y demás. Es típicamente por el sabor agridulce que tiene una gran aceptación. Eso me pareció interesante comentarlo, es algo que debemos de agregar a los sabores primarios, el sabor umami, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a platicar un poco acerca del sistema muscular. ¿Qué función tiene el sistema muscular? ¿Para qué nos sirve el sistema muscular? El primer error que nosotros cometemos al pensar en sistema muscular es dejar dentro de nuestra cabeza que los músculos única y exclusivamente son los que nosotros vemos en el sistema esquelético. El músculo esquelético solamente es una parte del sistema muscular, que si bien es el músculo más abundante o el músculo que se encuentra en mayor cantidad, específicamente hablando de superficie, no es el único músculo que nosotros tenemos en el cuerpo y precisamente por eso es importante que conozcamos los distintos tipos, las clasificaciones y la función, ¿ok? El músculo da forma al cuerpo, el músculo nos permite protección a ciertos órganos y vamos a hablar un poquito de cada uno de los tipos musculares, ¿ok? Entonces, primero que nada vamos a analizar cuáles son los tipos de músculo, ¿cómo se da la función de la contracción muscular? La contracción muscular es un movimiento muy específico que permite relajar o movilizar una articulación, un hueso o incluso órganos o zonas de la expresión facial. No todos los músculos se insertan a hueso, no todos los músculos son esqueléticos y hay algunos músculos que se asocian a otros órganos y ahorita más adelante lo vamos a platicar. ¿Cuáles son las funciones del músculo? ¿De qué forma se inerva y de qué forma se irriga un músculo? Así como platicamos de los huesos, de la irrigación, del sistema de Haber. En los músculos también tenemos un mecanismo de irrigación y de inervación para que se lleve a cabo las funciones básicas del músculo. Y vamos a platicar un poquito de la clínica en relación a los músculos, ¿ok?
los distintos tipos de músculo que tenemos en nuestro cuerpo. El primero, que es el más conocido y el que todos recordamos ampliamente, es el músculo esquelético. El músculo esquelético se trata de un músculo estriado que recibe ese nombre o esa descripción por la característica y la disposición de sus fibras de actina y de miosina, que nos permiten ver esa especie de rayado en el músculo. Por eso se denomina músculo estriado. Es el músculo que recubre el esqueleto, el músculo esquelético. Por eso se denomina músculo esquelético, porque recubre todo el esqueleto y permite el movimiento de algunas articulaciones o de algunas piezas óseas, ¿ok? También tenemos el músculo liso. El músculo liso generalmente se encuentra en las vísceras, en algunos órganos huecos como el estómago, como el intestino, el ilion, el yeyuno. Son órganos que requieren de cierto movimiento, de cierta motilidad, de cierta peristalsis y utilizan el principio básico de la contracción del mismo modo que el músculo esquelético. Sin embargo, este músculo liso se encuentra predominantemente en órganos internos, en algunas estructuras de tipo sistemático, en sistemas especiales como el sistema digestivo, ¿ok? Y finalmente tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo sui generis, ¿no? Es un músculo que tiene características de músculo liso, tiene características de músculo esquelético. Principalmente la célula del músculo cardíaco es una célula muscular estriada. Sin embargo, a diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco no es voluntario. El corazón va a seguir latiendo independientemente de que nosotros queramos o no queramos que lata el corazón. Va a seguir latiendo, es autónomo, tiene una inervación especial que ahorita platicaremos. Y esto le permite no fatigarse y no depender de una orden voluntaria para generar movimiento, puesto que es lo que nos mantiene en vida. Entonces son estos tres tipos de músculos los que tenemos: estriado, que está en el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿ok? El miocito. El miocito proviene de las raíces etimológicas mios, que es músculo, cito, que es célula. El miocito tiene aquí una vista microscópica y una recreación de cómo serían las células del miocito. El miocito tiene estructuras muy específicas, tiene los núcleos alrededor, tiene unas estructuras tubulares que se llaman túbulos y están asociados al retículo sarcoplásmico. Recordamos que un ion o un elemento de suma importancia en la contracción muscular es el calcio. El calcio viaja a través de este retículo sarcoplásmico y de los túbulos T para generar una despolarización de la célula y esto a su vez ocasionar la contracción. ¿Ok? Aquí tenemos el sarcolema, tenemos mitocondrias que se encuentran también en la periferia y esto es una parte importante del músculo, los filamentos de actina y de miosina que permiten ese engranaje perfecto al momento de la contracción. Si ustedes ubican o imaginan en su mente una cremallera, una zona de enganche, como cuando nos subimos el cierre de la chamarra, eso es una cremallera. En sus pinzas de disección, del estuche de disección, también tienen una especie de cremallera, que es esta zona dentada que permite ir escalando de alguna forma al momento que se va cerrando. Este mismo mecanismo ocurre en los filamentos de actina y de miosina. Al momento que se unen perfectamente las fibras, se da la contracción y va escalando de forma muy uniforme este movimiento. Esta cremallera la van a estudiar ampliamente en la materia de fisiología y esto lo van a entender con mucha mayor claridad, este intercambio de iones para que se dé el potencial de acción. Pero es importante que desde ahorita en esta materia que es anatomía conozcan desde la parte molecular, desde la parte estructural de la célula hasta la parte macroscópica y anatómica propiamente que nosotros vemos en esta materia. Esta es la composición de la célula muscular, que es el miocito, ¿ok? Los tipos de músculo, volvemos a mencionarlos, también se dividen o se identifican de acuerdo a la forma en la que se ejerce la acción o la orden que ejecuta el movimiento del músculo. Los músculos voluntarios e involuntarios, ¿ok? Los músculos voluntarios son los que nosotros podemos mover con toda
voluntad, o sea, por órdenes de nosotros, se mueve un músculo. Yo puedo doblar el brazo, extender el brazo, subir la pierna, hacer movimientos voluntarios. Los músculos involuntarios son los que, independientemente que yo esté dormido o que yo esté sin generar ningún tipo de acción, esos músculos involuntarios van a tener acción. Músculos lisos y músculos estriados, músculos somáticos y músculos viscerales, ¿ok? Aquí es interesante empezar a ver las combinaciones. Cuando la clase era de forma presencial, me gustaba mucho hacerles una pregunta. Y es una pregunta que siempre resulta capciosa al momento de hacer un examen de músculo, ¿no? Si nosotros imaginamos la vejiga es un músculo liso, y es un músculo que, por ser visceral, por definición es involuntario, ¿ok? Es involuntario. Pero cualquiera de nosotros diría, bueno, ¿y por qué, si es involuntario, no me hago pipí? ¿Por qué no me orino cuando yo tengo un músculo involuntario de tipo liso en la vejiga? Bueno, porque la vejiga está sostenida o está reposando en una hamaca que se llama piso pélvico, que está rodeada de músculos estriados, esqueléticos, y de esfínteres. El esfínter es un músculo voluntario que madura con cierta edad de la persona, pero es un músculo que nosotros podemos controlar. Y a pesar de que la vejiga es un músculo liso y es involuntario y pide orinar, nosotros tenemos un esfínter que permite que no ocurra esta situación, ¿ok? Entonces aquí tenemos combinaciones, ¿no? Tenemos que el corazón es un músculo involuntario y es un músculo estriado y a la vez también es una víscera, ¿ok? Tenemos músculo liso como el intestino, como el estómago, como el colon. Son músculos lisos que se mueven de forma independiente a nuestras órdenes. Esos músculos están controlados por el sistema nervioso central y algunos estímulos del nervio vago y algunas reacciones de tipo eléctricas que permiten que ese músculo se mueva de forma involuntaria, ¿ok? Los músculos somáticos como tal están adosados a la pared. El músculo somático se pega a la pared, es el que nosotros podemos tocar con toda claridad. Cuando algo nos duele, cuando nos damos un golpe, cuando hacemos ejercicio y yo toco con mucha definición, con mucha puntualidad, ¡ay, me duele aquí, me duele aquí, me duele en esta zona! Estoy tocando un músculo somático que se encuentra en la pared. Y el músculo visceral normalmente está ubicado en los órganos, por eso se llama visceral, está en las vísceras, ¿ok? Aquí nuevamente tenemos una imagen de la célula del miocito. Y aquí tenemos distintas imágenes que muestran las características estructurales y anatómicas de las células muscular en las distintas áreas que les mencioné, ¿ok? El músculo esquelético es el primero que vamos a estudiar. El músculo esquelético es el más abundante, es el que tenemos en mayor cantidad en el cuerpo. El músculo esquelético se trata de un músculo estriado, es un músculo voluntario, nosotros podemos moverlo a voluntad, ubicado en la pared corporal y sobre los huesos, ¿ok? ¿Por qué es importante este músculo? Porque nos brinda protección. Si nosotros tenemos una herida por un arma punzocortante, una herida por proyectil de arma de fuego, en muchas ocasiones las características que nos brinda de protección este músculo permite que esas heridas puedan incluso penetrar a la piel, penetrar al músculo y mantenerse en esa zona sin ingresar hacia los órganos vitales, ¿no? Cuando vemos en muchas ocasiones los heridos que llegan a la sala de urgencias con un proyectil, con una arma punzocortante, nos damos cuenta que es muy alarmante y es muy aparatosa la imagen. Sin embargo, no lesionó a órganos profundos o órganos vitales debido a esa fuerza y a esa protección que brinda el músculo, ¿ok? Tenemos en el músculo porciones, unas porciones que se llaman porciones contráctiles o también le denominamos vientres o cabezas. Esta porción contráctil, esta porción carnosa del músculo es propiamente la que va a generar movimiento de contracción. Acuérdense que la función del músculo es contraerse, ¿ok? Solamente puede hacer un movimiento de contracción o relajación. Ahorita vamos a platicar acerca de la contracción, de cómo es el mecanismo de contracción, pero a grandes rasgos les indico que las porciones contráctiles son las que se encargan de generar movimiento. También tenemos una porción no contráctil, que es precisamente la parte del músculo que, como su nombre lo indica, no contrae, no genera movimiento, simplemente funciona como
fijación, ¿ok? El tendón es un tejido conectivo relativamente flexible que se adhiere de forma muy importante al hueso, penetra el hueso en las zonas de los detalles óseos que ya habíamos platicado en la clase anterior. Los detalles óseos permiten la entrada o la unión del tendón, que es la porción no contráctil del músculo, a la parte sólida del hueso, y esto generar una especie de movimiento o una especie de tracción, ¿ok? Es el tendón, la porción no contráctil, ¿ok? Tenemos medios de fijación, ¿ok? Que quede muy claro que a pesar de ser músculo esquelético, no todos los músculos esqueléticos se van a fijar en un hueso. No todo el músculo esquelético se va a fijar en un hueso. Es muy importante que ustedes entiendan que hay músculo esquelético que fija incluso órganos, la piel, algunas glándulas, ¿ok? Un ejemplo muy claro de los medios de fijación puede ser el ojo. El ojo está rodeado de músculos que nos permiten hacer movimientos con el globo ocular hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Y estos movimientos son propiamente por los músculos esqueléticos voluntarios que tenemos alrededor del ojo. Se fija por una parte a un hueso y por otra parte se fija a un órgano. O sea que no todo el músculo esquelético, a pesar de recibir el nombre, se fija de un hueso a otro hueso. Puede ser de un hueso a otro hueso, de un hueso a un órgano o de un hueso a la piel, por ejemplo, ¿ok? La piel también genera ciertos movimientos. Tenemos las líneas de expresión facial, las características que cada uno de nosotros tenemos en nuestra fisionomía se puede observar gracias a los músculos que rodean la piel, ¿ok? Tenemos funciones múltiples que tienen los músculos esqueléticos, como son generar calor, generar movimiento. El retorno venoso se ve beneficiado de la contracción muscular de la pantorrilla, por ejemplo. Le dan forma a nuestro cuerpo. Yo sé que hay algunos que tienen unos músculos muy prominentes y que de alguna forma generan atracción visual para muchas personas. Y hay personas que se hacen esas simulaciones de músculos por medio de cirugía plástica, generando una especie de cicatriz que retrae y simula la apariencia de un músculo prominente o de un músculo bien definido, ¿no? En términos generales, en una persona que no tiene mucho sobrepeso, el músculo propiamente va a dar forma al cuerpo, y una forma que ya era, como platicábamos en la primera clase de historia, ya era admirada por muchos artistas, ¿ok? Y como les comentaba hace un momento, protección. Esa función también es muy importante, puesto que absorbe golpes, impactos o situaciones que se pueden presentar como agresiones a nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Por qué calor? ¿Ok? ¿Por qué calor? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando hace frío, que es lo primero que hacen los animalitos o nosotros mismos incluso. Cuando hace frío empezamos a hacer un movimiento de temblar, empezamos a temblar. ¿Qué es el temblor? No es otra cosa que la contracción muy veloz de los músculos, ¿ok? Uno de los temblores típicos cuando nosotros tenemos hipotermia o cuando disminuye mucho la temperatura es un movimiento de apertura y cierre de la mandíbula, ¿ok? Este movimiento es así por naturaleza debido a que el músculo macetero, que se encuentra en la parte de la mandíbula, en la parte posterior de la mandíbula, es considerado el músculo más fuerte del cuerpo. Al ser el considerado, a pesar de ser muy pequeño, ser considerado el músculo más fuerte del cuerpo, al generar ese movimiento va a generar o va a producir calor. Cuando un músculo se mueve en repetidas ocasiones va a generar calor. Es por eso que cuando nos metemos a nadar y está la alberca fría y empezamos a dar unas cuantas vueltas nadando, perdemos ese frío y adquirimos ese calor, que nuestro cuerpo va a verse beneficiado de esa temperatura, ¿ok? El movimiento, bueno, queda clarísimo que los músculos generan movimiento, si no, no nos podríamos trasladar, mover, subir, bajar, brincar, ¿ok? Y el retorno venoso, ¿por qué? Porque en las pantorrillas, por ejemplo, y así como ocurre en varios músculos del cuerpo, las venas que van en contra de la gravedad o que llevan de regreso la sangre al corazón, van subiendo. Y además sabemos que las venas no llevan pulso, no llevan un impulso cardíaco. Entonces las venas requieren entrelazarse entre la pantorrilla o el músculo de la pantorrilla, el gastrocnemio. Se van entrelazando de modo que cuando la pantorrilla se contrae, se exprime la vena. La vena se exprime y sube la sangre. Y las venas tienen unas válvulas antirretorno, que son unas válvulas como en nido de codorniz, que no permiten el retorno venoso. Entonces, cada vez que se contrae el músculo, se exprime la sangre hacia arriba y favorecen el retorno venoso. De esta forma, nosotros tenemos
establecidas las funciones del músculo, ¿ok? Y tenemos variantes también, que es muy importante. No todas las zonas que no son carnosas, que no son zonas contráctiles, no todas esas zonas son tendones, ¿ok? Tenemos 3 tipos de variantes en relación a la porción no contráctil. Una es los tendones, que es lo que propiamente se va a unir al hueso. Tenemos la aponeurosis, que es la unión de varias fascias musculares. Y tenemos las fascias propiamente. La fascia es la envoltura que tiene el músculo. Nosotros tenemos un músculo que está envuelto como un caramelo. Cuando nosotros tenemos un caramelo y le quitamos la envoltura, bueno, el músculo también viene en una envoltura de tejido conectivo. Si ustedes recuerdan el periósteo, el pericondrio, esa envoltura que teníamos en esa estructura, en ese sistema, también la tiene el músculo. Esa envoltura se denomina fascia. La fascia del músculo es esa envoltura de tejido conectivo que en los extremos del músculo se une y se forma el tendón. El tendón es el acúmulo o la unión de toda la fascia, ¿ok? Como la parte donde lleva las vueltitas el caramelo, esa sería el tendón, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos varias fascias unidas, cuando nosotros tenemos varias fascias de varios músculos unidas entre sí, vamos a generar una superfascia, una fascia mucho más gruesa, mucho más resistente. A esa fascia, que es la unión de varias fascias, que es muy gruesa, se le denomina aponeurosis. La aponeurosis más importante que tenemos en el cuerpo se encuentra en la parte anterior del abdomen, que es la aponeurosis de los músculos, la unión de los músculos rectos, los músculos transversos, los músculos oblicuos, y eso nos va a dar una resistencia tal en el abdomen que no se nos salen las vísceras. Si nosotros no tuviéramos esa fascia, pues las vísceras se nos saldrían, porque el músculo, a pesar de que es muy resistente, no tiene la resistencia que tiene una aponeurosis, puesto que no es un tejido fibroso el músculo. El músculo tiene ese tejido carnoso y la aponeurosis es un tejido firme, muy duro, como una faja, ¿ok? Cuando nosotros hacemos cirugía, cuando nosotros operamos una apendicectomía, una cesárea, una cirugía abierta, tenemos que cortar la aponeurosis, abrimos esa aponeurosis, hacemos nuestra cirugía y posteriormente tenemos que cerrar esa aponeurosis. Cuando nosotros no cerramos adecuadamente esa aponeurosis, vamos a tener complicaciones de una eventración o una evisceración. Se va a abrir la paciente y se sale todo lo que está ahí dentro. Entonces es de suma importancia conocer cuáles son las fascias, cuáles son las aponeurosis, en qué zonas se encuentran y de qué forma la vamos a reparar. Aquí tenemos un esquema que nos muestra claramente los tipos de músculo de acuerdo a su inserción, a su función o a su forma, ¿ok? Esa es la forma en la que se clasifica el músculo esquelético. El músculo esquelético va a tener una clasificación muy especial que nos permite ver, y es lo que ustedes tienen que analizar con mucho detalle, nos permite ver cuál es la forma o la dirección de las fibras musculares, cuál es la función que realiza el músculo, cuál es la forma o la geometría del músculo para que nosotros lo nombremos y le demos esa descripción adecuada, ¿ok? Los nombres generalmente se basan en los sitios de inserción, la función o la forma, como por ejemplo el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es un músculo que se inserta en el esternón, en la clavícula y en la apófisis mastoides, ¿ok? Entonces lleva los nombres de las 3 inserciones. Esternocleidomastoideo, ¿ok? Esternocleidomastoideo, ¿ok? Ese músculo está nombrado de acuerdo a sus inserciones. También tenemos un músculo que se nombra a partir de su función. ¿Qué hace el músculo? ¿Recuerdan la primera clase? Abducción, aducción, supinación, pronación. Bueno, tenemos músculos abductores del meñique, músculos aductores de las manos, músculos pronadores del brazo, músculos supinadores. Van a recibir el nombre de acuerdo a la función que realiza, ¿ok? Y una tercera forma que nos permite nombrar los músculos es de acuerdo a la imagen que da su geometría o la proyección que nosotros damos en comparación con una pieza geométrica. Ahorita vamos a ver. En el caso de los esfínteres se encuentran en zonas donde hay orificios, como los ojos, como la boca, como el ano, como la uretra. Son zonas donde hay un orificio y el esfínter o el músculo esfinteriano, también denominado músculo circular, permite abrir y cerrar. Las fibras musculares de este tipo de músculos son de forma redonda. Aquí tenemos muy claramente definido
los círculos concéntricos que nos van a dar una forma circular. Las fibras son circulares, ¿ok? Músculos de esfínteres son fibras circulares. Tenemos músculos que se parecen a una pluma, pero no una pluma de escribir, es una pluma de pájaro, una pluma, si alguien ha visto una pluma, ¿ok? Tiene al centro esta parte de donde van saliendo las fibras, ¿ok? Aquí en esta parte superior derecha podemos ver claramente cómo al centro se ve la parte no contráctil, esto blanco que se encuentra aquí, y se ve las fibras que emergen similar a una pluma de una paloma, de un pollo, de una pluma de pájaro, ¿ok? De un ave, ¿ok? Esos son los músculos peniformes. El término peniforme es con forma de pluma. Y tenemos músculos que tienen varios músculos o varias fibras peniformes, por eso se llama multipeniforme. O sea, tiene múltiples formas de plumas, ¿ok? Aquí tenemos muy claro el músculo deltoides, es uno de los músculos que tiene esta característica, es un músculo multipeniforme, el músculo deltoides, ¿ok? También tenemos otros músculos que, en los cuales sus fibras convergen, van de mayor a menor. Las fibras se van uniendo en un punto de inserción de mayor a menor, ¿ok? El músculo pectoral mayor, aquí lo tenemos abajo del deltoides, el músculo pectoral mayor es un músculo convergente, porque las fibras musculares convergen en un mismo punto. En este punto donde se unen por un lado a un tendón que se inserta en un hueso o en una estructura, y por otro lado las fibras que se abren como una especie de abanico. Por otra parte tenemos el músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen tiene una característica especial que se llama o que se semeja un cuadro. De ahí que nosotros decimos se te ven los cuadritos del abdomen, ¿no? ¿Okay? El músculo tiene inserciones tendinosas intermedias que le dan la forma cuadrada. Es un músculo cuadrado, el recto del abdomen, ¿ok? Tenemos músculos que se encuentran de forma plana, ¿ok? Que forman como una especie de pared, como tenemos el músculo de la aponeurosis, el oblicuo externo, son músculos planos totalmente. Aquí en la parte izquierda de la diapositiva se ve el músculo oblicuo con esta aponeurosis, que es la que les comentaba yo, es una pared muy firme. Esos son músculos planos, ¿ok? Tenemos músculos bipeniformes, o sea que tienen dos plumas, pues, o unidas. Un músculo bipeniforme es el recto femoral, ¿ok? Tenemos músculos unipeniformes, como el extensor largo de los dedos, ¿ok? Tenemos músculos fusiformes. ¿Qué es un músculo fusiforme? Van a encontrar ese término también, como en el bíceps braquial. El músculo fusiforme deriva de la palabra uso, tiene forma de uso. Un uso que nosotros podemos ubicar rápidamente, por ejemplo, el lugar o el orificio donde entra el botón de la camisa, ¿ok? Ese es un uso, ¿ok? O si alguien se acuerda de la Bella Durmiente, que iba a la rueca en la torre y se picaba con un uso de una máquina de coser, ¿no? Entonces, ese uso, que es como una especie de ojal, como una especie de pequeño orificio alargado, ese es el uso. Entonces las fibras fusiformes se encuentran en forma de uso, ¿ok? El músculo del bíceps braquial es un músculo fusiforme, ¿ok? Que tiene dos cabezas, por eso se llama bíceps. Bíceps, el término ceps son cabezas, ¿ok? O vientres, ¿no? El músculo digástrico, por eso se llama digástrico, porque tiene dos vientres unidos por un tendón en medio. Es el músculo digástrico que se encuentra a nivel del homoyoideo. Bueno, el músculo homoyoideo es un músculo digástrico porque tiene dos vientres unidos por un tendón. Y aquí tenemos el bíceps, que tiene dos cabezas unidas por un tendón. La diferencia entre el bíceps y el homoyoideo, ¿ok? O el digástrico, es la ubicación del tendón. Este es un tendón intermedio y este es un tendón común, que se divide en dos, como si fuera un dragón de dos cabezas, el bíceps. Y también tenemos tríceps. En el caso de la parte posterior del brazo tenemos el tríceps, o sea que tiene tres cabezas unidas por un tendón común. Y el digástrico es un tendón intermedio, ¿ok? Entonces, en resumen, rápidamente, tenemos músculo circular, que son los que se ubican normalmente en los esfínteres. Tenemos los músculos que tienen forma de pluma de ave,
¿ok? Son los músculos peniformes, multipeniformes, bipeniforme, unipeniforme, o sea, con forma de pluma. Tenemos los músculos convergentes, los que van de mayor a menor sitio de inserción, ¿ok? De mucho a menor lugar, ¿ok? Es el músculo pectoral, el ejemplo. Los músculos cuadrados, como el recto del abdomen, y los músculos planos, ¿ok? Y finalmente los músculos fusiformes, que tienen forma de uso, ¿ok? Entonces, con eso nosotros clasificamos de acuerdo a su forma, inserción o función a los músculos esqueléticos. Eso es músculo esquelético solamente, ¿sale? Una parte que me gusta mucho también platicar con ustedes es ¿por qué eligen una carrera? Una carrera, una profesión se elige por la satisfacción que va a generar el trabajo que ustedes hacen diariamente. Ya saben que los gringos en Estados Unidos todo publican. Ellos, si estornuda alguien, hacen un artículo de un estornudo, ¿no? Y si alguien va al baño, hacen un artículo de cómo se va al baño. Y si alguien estornuda, todo lo que hagan ellos, lo documentan. Por eso tienen una gran variedad de artículos y de estudios y de investigación, porque todo publican. La Universidad de Harvard publicó hace tiempo un artículo que menciona los grados de satisfacción de algunas profesiones, ¿ok? Y es muy curioso porque el experimento que hicieron ellos fue medir las endorfinas. Las endorfinas son sustancias que generan satisfacción en el cuerpo, son sustancias en base a las cuales se hacen muchas drogas o muchos analgésicos o muchos calmantes, porque las endorfinas generan satisfacción, ¿ok? Y ellos pusieron a un grupo de personas a realizar ciertas actividades que generan satisfacción, ¿ok? Aquí pongo un ejemplo, ¿ok? Ponen hacer el amor, practicar un deporte, leer un libro, comer un chocolate, ver una fotografía y un masaje relajante. ¿Por qué les resalto entre comillas estas dos? Porque resulta que comerse un chocolate y hacer el amor genera la misma cantidad de endorfinas. Es por eso que muchas personas son adictas al chocolate, en especial las mujeres. Son muy afectas al chocolate. Genera una cantidad de satisfacción el degustar un buen chocolate, ¿no? Obviamente no un chocolate de la esquina, de la tiendita, ¿no? Un buen chocolate artesanal o un chocolate que de verdad está bien hecho, es una sensación bastante satisfactoria. O sea, que también si son solteros, pues cómanse un chocolate, ¿no? Bueno, ¿ok? Entonces, es simplemente así hicieron el estudio, así lo diseñaron y vieron que estas actividades generan una gran satisfacción en las personas, ¿ok? En ese mismo protocolo, en ese mismo estudio, decidieron estudiar las profesiones que mayor satisfacción generan, ¿ok? Afortunadamente estamos ahí los médicos. Si ustedes están contentos con esta profesión, sabrán que su profesión genera mucha satisfacción. Los doctores, los abogados y los arquitectos generan mucha satisfacción en su persona. Pero los que nos ganan en toda esta satisfacción de todas las profesiones son los fisioterapeutas. Está considerada la profesión con mayor satisfacción personal de todas las profesiones, el fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque precisamente ellos acompañan al paciente desde que se encuentra en muy malas condiciones hasta que finalmente el paciente logra recuperarse paso a paso. A lo mejor ustedes pueden prescribir, pueden operar, pueden hacer un tratamiento y luego vuelven a ver al paciente una semana después o días después y bueno, genera mucha satisfacción, pero el fisioterapeuta va de la mano, es como ir guiando de la mano a un paciente y eso genera mucha satisfacción, genera mucha endorfina, ¿ok? Y por último, en este artículo mencionan que una de las actividades que genera mayor satisfacción son las donaciones anónimas, ¿ok? Así que aquellos que están donando y se sacan la selfie para que todo el mundo la vea en el Facebook, en el Twitter y demás, realmente no van a generar tanta satisfacción como las donaciones anónimas. Oye, ¿y quién donó estas computadoras para la Universidad de Tinguintín de las Pitas? No, pues quién sabe, ¿no? Oye, ¿quién donó estas despensas? No, pues quién sabe. Eso genera mucha satisfacción. Es solamente un brevario cultural, independiente del tema, aunque cabe aclarar que alguien que trabaja con mucha cuidado y con mucha dedicación los músculos son precisamente los terapeutas. Son quienes conocen a la perfección las inserciones, los movimientos, las fibras musculares, de qué forma vamos a sanar estos músculos, ya que parte importante de su trabajo es sanar los músculos que se encuentran lesionados, ¿ok? A diferencia de un ortopedista que se enfoca mucho en los huesos,
el fisioterapeuta trabaja directamente con los músculos y son profesiones que van de la mano, especialidades que van de la mano, ¿ok? Tenemos aquí la clasificación de los músculos, ya la mencionamos en la imagen anterior, ya se los mostré en una imagen un poquito más didáctica. Sin embargo, ustedes van a encontrar en el libro, en el texto, estas definiciones. Dice, músculos planos normalmente forman aponeurosis y un ejemplo es el oblicuo externo del abdomen. Músculos peniformes, similar a una pluma, unipeniforme como el extensor largo de los dedos, bipeniforme como el recto femoral, multipeniforme como el deltoides, ¿ok? Fusiformes, tenemos forma de un huso, como ejemplo el bíceps braquial. Tenemos músculos convergentes de ancho a delgado como el pectoral mayor, cuadrados como los rectos abdominales, circulares o esfinterianos como son el orbicular de los labios, el orbicular de los ojos, y músculos que tienen múltiples cabezas o vientres como son el bíceps, tríceps o el digástrico, ¿ok? Esa es la definición que ustedes van a encontrar en el libro. Aquí no tenemos tanto problema con la descripción como teníamos con los huesos, pero bueno, yo creo que es claro la forma en la que está descrito ahí en el libro. Dice esta diapositiva que les muestro a continuación, los músculos o la mayoría de los músculos superficiales mueven el esqueleto para la locomoción o para avanzar, para caminar, para conducirse, ¿ok? Pero algunos, y en especial los de la cabeza, mueven también otras estructuras, como son el globo ocular, el cuero cabelludo, la piel, los párpados y la lengua, ¿ok? Entonces es muy importante que identifiquen que no todos los músculos mueven huesos, ¿ok? Hay músculos que también se encargan de la expresión facial, de mover el globo ocular, lengua, piel, etc. Incluso hay personas que tienen la capacidad, curiosamente, de mover la cabeza, ¿no? Que mueven como el cuero cabelludo, ¿ok? Con la contracción pues ya entrenada de esos músculos que se encuentran en la parte del cráneo, ¿ok? Tenemos músculos superficiales y tenemos músculos profundos, ¿ok? No piensen que solamente tenemos los músculos que están aquí o que ya una vez quitando el recto del abdomen ya voy a llegar al intestino, a las vísceras, no, tenemos varias capas musculares que nos brindan esa protección que nosotros requerimos y son las que nosotros debemos de conocer al momento de realizar una disección y una cirugía, ¿ok? Cuando nosotros presentamos una región anatómica, tenemos que hablar forzosamente de las capas musculares, como por ejemplo el antebrazo es una zona, una región anatómica que tiene varias capas musculares y que describir con detalle qué músculos se encuentran en cada capa muscular nos permitirán conocer perfectamente las zonas de riesgo, las zonas vasculares, en qué momento vamos a llegar al hueso, en qué momento estamos en una zona de peligro donde puede atravesar un vaso sanguíneo. El cuello es otra zona que también se divide en triángulos por donde pasan estructuras vitales y donde nosotros podemos identificar algunos puntos de interés. Entonces es importante que entiendan que no solamente los músculos que podemos ver a simple vista en una disección son los únicos que están presentes en esa región anatómica. Tenemos músculos superficiales y músculos profundos, ¿ok? El mecanismo de contracción muscular, el porqué de la existencia de un músculo, cuál es la función principal de un músculo. Los músculos funcionan por tracción. ¿Qué hace un músculo? Traccionar, jalar. Así como cuando jalamos la cuerda, ¿ok? Así funcionan los músculos. Es una competencia de jalar la cuerda. Unos músculos jalan para un lado y otros músculos jalan para el otro. Si yo quiero doblar o flexionar una articulación, si yo quiero hacer un movimiento de flexión, necesito que unos músculos contraigan y que otros músculos relajen, ¿ok? Ningún músculo empuja. Ojo, ustedes tienen que entender muy claramente que los músculos no empujan, solamente jalan o se relajan. Jalan o se relajan. Esa es la función del músculo, ¿ok? Funcionan por tracción. Una parte del músculo permanece fija y otra parte contrae. Si recordamos la anatomía del músculo, de la fibra muscular, tenemos la porción contráctil y la porción no contráctil, ¿ok? La porción contráctil es la que se va a contraer y aflojar y la porción no contráctil es la que se inserta directamente al hueso o a la estructura que nosotros deseamos mover, ¿ok? Nombres de las inserciones y de las acciones, bueno, pues precisamente ya mencionamos en la clasificación de los músculos cómo se deben de nombrar de acuerdo a sus funciones, acciones y demás, ¿ok?
Tenemos tres tipos de contracción que debemos de analizar. Tres tipos de contracción. Hay una contracción que se llama contracción refleja, otra que se llama contracción tónica y otra contracción fásica. ¿Ok? Voy a describir cada una de las contracciones y voy a poner ejemplos para que ustedes puedan entender con mayor claridad. Dice la definición, la contracción refleja es el movimiento involuntario controlado por el sistema nervioso central. ¿Ok? Un ejemplo de una contracción refleja es la respiración. ¿Ok? Nosotros, aunque querramos, no podemos dejar de respirar. Aunque se nos olvide respirar, nuestro cuerpo sigue respirando. Y otro ejemplo es el reflejo miotático. ¿Ok? ¿Cuál es el reflejo miotático? Es el reflejo osteotendinoso. Si ustedes recuerdan en alguna ocasión que fueron de pequeños al doctor, el doctor los ponía en una banca con sus piecitos colgados y les pegaba con un martillo a nivel del tendón rotuliano. Ese golpeteo con el martillo va a generar un estímulo que no llega hasta el sistema nervioso central, sino que viaja a la columna y regresa de forma inmediata, porque es un mecanismo de defensa, y va a generar una contracción automática que ustedes ni siquiera van a poder controlar. Si ustedes intentan o ponen a su hermanito, a su primo, en una silla que le queden los pies colgando y pegan con mucha cuidado, con mucha precaución en el tendón rotuliano, van a generar este movimiento. Ojo, cuando la persona está contrayendo los músculos que están rodeando la articulación, no va a moverse el pie. Hay personas que sí, porque tienen una sensibilidad diferente, pero si la persona está concentrada en lo que ustedes le van a hacer, no va a moverse el pie. Tienen que distraer de alguna forma a la persona. Yo les pido normalmente que jalen una mano entre otra. Al jalar, van a distraer su mente y sus músculos en los brazos, y el momento que ustedes generan el impacto en el tendón, va a generarse el movimiento de extensión involuntario. Ese es un reflejo osteotendinoso, se llama reflejo miotático y es una contracción refleja involuntaria. Y el típico bebé o niño pequeñito que está en la calle y que dice quiero que me compres un dulce o quiero que me compres un juguete, y el papá le dice no, no te lo compro, y dice sí, pues entonces me ahogo. Y se pone el niño sin respirar, ¿no? Y el papá se pone todo nervioso y le compra el juguete porque dice, ay, mi hijo se va a ahogar, ¿no? Se va a asfixiar. Pues no, explíquenle al papá que es un reflejo y que aunque el niño deje de respirar por un tiempo, en unos cuantos segundos tendrá que respirar de forma involuntaria, ¿ok? O sea, es una contracción refleja, algo que controla el sistema nervioso central. El segundo tipo de contracción es la contracción tónica. Una contracción tónica es una contracción constante. A pesar de la relajación, el músculo va a tener un tono muscular. O sea, esa fuerza de contracción que los cadáveres no tienen, obviamente, pero que nosotros, para mantenernos en una posición, por ejemplo, erguida, una posición de pie en una bipedestación, nuestros músculos de forma natural van a tener una fuerza. Este tono muscular que se le llama, este tono muscular, solamente lo podemos vencer con anestesia o con sueño profundo o con una lesión del sistema nervioso central. Ese tono se mantiene. A pesar de que el músculo esté relajado, si ustedes tocan un músculo de una persona que está viva y que está en una posición, va a ser mucho más firme o va a tener una consistencia mucho mayor que de una persona que está dormido, en sueño profundo, con anestesia o que ya se murió. ¿Ok? Ese tono muscular es al que se refiere la contracción tónica. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en una cirugía y la paciente no está dormida totalmente y tiene cierta resistencia de los músculos, le pedimos al anestesiólogo, oye, ¿sabes qué? Por favor, relaja más a la paciente para que pierda ese tono muscular y yo pueda manipular en la cirugía lo que yo necesito ver. ¿Ok? Entonces, ese tono muscular se pierde con anestesia, con lesión del sistema nervioso central o con el sueño profundo. Incluso hay un sueño, una parte del sueño que nos permite tener precisamente lo que nosotros recordamos como los sueños, ¿ok? El sueño, recuerden que se divide en dos, una parte de sueño profundo y una parte de movimientos oculares rápidos, ¿ok? Esta parte de movimientos oculares rápidos precisamente es la parte en la que el tono muscular no se pierde, ¿ok? El tono muscular se pierde en el sueño profundo. El sueño profundo, entre más minutos u horas de sueño profundo tengan,
ustedes van a descansar más. Esas personas que todo el tiempo sueñan son personas que permanecen en el estatus del sueño de movimientos oculares rápido, que recuerdan sus sueños y que no descansan de forma adecuada. Entonces, cuando ustedes despiertan y se acuerdan de lo que soñaron, probablemente no entraron en sueño profundo en la mayor parte de la noche y su músculo no va a descansar. ¿Ok? Entonces, son las tres situaciones en las que se pierde ese tono muscular: anestesia, lesión del sistema nervioso central y sueño profundo. ¿Ok? Y por último, la contracción fásica. La contracción fásica es propiamente de la que hablamos en este tema. La función del sistema muscular es precisamente esta contracción fásica, que se divide en dos tipos. ¿Ok? Contracción isotónica y contracción isométrica. ¿Ok? La contracción isotónica significa que todas las fibras musculares, todas las fibras del músculo se van a contraer, van a generar movimiento y van a generar calor y van a generar acortamiento de la fibra muscular. La contracción isotónica, o sea, mantiene un tono en todas las fibras musculares de modo que el músculo va a generar movimiento. ¿Ok? Y la contracción isométrica significa que no hay movimiento porque las fibras, a pesar de que se contrae el músculo, no se acortan. ¿Ok? Por eso se llama isométrica. Mantiene la misma distancia de acortamiento de las fibras. Simplemente se tensan las fibras, pero no hay movimiento. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo para que quede mucho más claro esta parte. ¿Ok? En esta diapositiva mencionamos que la isométrica mantiene la articulación sin movimiento. La contracción isotónica es la que genera propiamente el movimiento. El ejemplo más claro es cuando tenemos a los fisicoculturistas, ¿no? Tenemos a las personas que participan en los concursos de fisicoculturismo. Ellos, cuando están mostrando sus músculos, no los muestran en movimiento. O sea, no voy a mandar un video de cómo estoy haciendo un músculo para mostrar el músculo tenso. Ellos hacen una contracción isométrica, de modo que el músculo se tense, se muestran las fibras musculares, pero no generan movimiento. Esa es una contracción isométrica. Y la contracción isotónica es la que sí genera movimiento y propiamente va a permitir el cambio de angulación de la articulación y demás. Entonces, ahorita les voy a poner también un ejemplo de algunos grupos musculares que tienen ciertas funciones y no en todo momento hacen contracción isométrica o contracción isotónica. Hay algunos músculos que requieren, al momento del movimiento, requieren contracción isotónica y otros grupos musculares que harán contracción isométrica para poder estabilizar el movimiento. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro estos dos tipos de contracción fásica. Regresamos a la diapositiva anterior. Contracción fásica es de dos tipos o en dos tiempos, pues, una isotónica y una isométrica. ¿Ok? Esos son los tres tipos de contracción. Refleja de forma involuntaria una contracción tónica, que es la que mantiene la consistencia del músculo, y una contracción fásica que tiene dos tiempos, una isotónica y una isométrica. Todo músculo que va a generar una contracción isotónica, en un principio va a generar una contracción isométrica hasta que empieza a hacer un movimiento. Bueno, aquí tenemos otra diapositiva de comida. Yo les recomiendo que nunca confíen en un chef que no sea gordo, ¿ok? Porque realmente es algo maravilloso estar cocinando y comiendo. A mí me encanta. Normalmente el chef se queda sin hambre porque está probando todo lo que está haciendo, ¿ok? Aquí les muestro la imagen de un chef que se llama Ricardo Muñoz Zurita. Él es el chef propietario de la cafetería que se llama Azul y Oro, que está en la UNAM. Esta cafetería es una cafetería de escuela. Sin embargo, tiene unos platillos verdaderamente extraordinarios. Él es uno de los chefs que ha puesto a México en muy alto. Postuló a México en 2009 con el mole negro de Oaxaca como Patrimonio de la Humanidad, porque es una preparación verdaderamente increíble. Él es de los chefs que más sabe de mole, a pesar de que todo el mundo conoce a Enrique Olvera por toda la publicidad y los concursos y demás en los que ha participado. Este chef, que a lo mejor no es tan famoso como Enrique Olvera, cuenta con un amplio conocimiento del mole. Y bueno, la verdad es que los platillos de los más ricos que yo he probado están ahí en ese lugar que se llama Azul y Oro, en la UNAM, o Azul Histórico en el centro histórico de la ciudad, o Azul Condesa, en la Condesa. Todos son de él. Y si pueden una vez probar un platillo que son buñuelos de pato con mole negro y frutos rojos, de verdad que es una cosa que está fuera de serie en ese lugar. Y bueno, es una recomendación. Y hay un
gastrónomo, una especie de evaluador de restaurantes, de una revista que no es muy famosa, no es muy reconocida a nivel mundial, ni internacional, ni mucho menos, pero que me gustó mucho esa evaluación. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de que el restaurante de mi papá apareció en esta revista, y cuando leímos la evaluación que hace de los restaurantes también nos dejó muy, muy tranquilos. La hace creo que 1 o 2 veces al año. Esa revista se llama Chilango, y bueno, ese gastrónomo está muy interesante. Y esta chica es la hermana de Mario Beteta. También tiene un restaurante que se llama Guadiana, en el cual la especialidad es la comida mexicana, y los tacos de pescado al pastor son una cosa extraordinaria. Y bueno, yo creo que el trabajo de este hombre es una cosa que podría encantar a cualquiera, ¿no? Son como los futbolistas, que vas a hacer lo que te gusta y aparte te pagan por eso. Bueno, qué padre, ¿no? Él es uno de los que se encarga de elaborar la guía de restaurantes, y pues va a los restaurantes y come y evalúa el restaurante y le pagan. O sea, está padre, ¿no? Qué padre ser ese trabajo. Pero bueno, es solamente un pequeño distractor para que se relajen, y continuamos con nuestra presentación, ¿ok? ¿Cómo se inerva el músculo? ¿De qué forma llega el nervio o la neurona al músculo? Tenemos una zona que se llama unidad motora. La unidad motora consta de una única neurona motora, que significa que genera movimiento, y de las fibras musculares que inerva. Ahí les va. El músculo, a pesar de que es un músculo grandotote y que tiene mucha textura, llámese un músculo, un bíceps, un cuádriceps, un músculo de gran tamaño, la zona de contacto de la neurona o del nervio hacia el músculo es una zona muy pequeña. A esa zona se le llama placa motora. La unidad motora es propiamente la unión de esta neurona con la fibra muscular. A pesar de que la zona de contacto del nervio es muy pequeña en el músculo, el estímulo o la despolarización de la célula muscular se extiende a lo largo de todo el músculo, generando la contracción por medio de unos canales que se encuentran entre las fibras. Esos canales van a comunicar este intercambio de iones, principalmente calcio, y al intercambiar estos iones de calcio, absolutamente todas las células, las fibras musculares se van a estimular para generar la contracción. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo una neurona, un nervio que entra al músculo y genero, esto es un estímulo eléctrico, esto es una corriente eléctrica que viaja a través del axón de la neurona. Más adelante vamos a ver el sistema nervioso central y van a entender con mayor claridad cómo viaja el estímulo en una neurona. Pero bueno, finalmente, por el momento les puedo decir que esto es un estímulo eléctrico que viaja a través del axón de la neurona, toca unas cuantas fibras musculares, y estas fibras musculares van a generar ese intercambio de iones en toda la célula y van a transmitir este intercambio de iones al resto de las fibras musculares, generando una contracción de todo el músculo. A esto se le denomina unidad motora, ¿ok? La placa motora, que está normalmente en la parte interna del músculo, en la parte más profunda y más cercana al hueso, la placa motora, ¿ok?, es la zona que se ve afectada cuando tenemos alguna picadura de un animal, de una serpiente, de una araña, de un alacrán. En algunos venenos, esta placa neuromotora es la que se afecta. ¿Cómo funciona el curare, por ejemplo? El curare es un veneno que se untaba en las flechas de los cazadores. Este curare es el mismo principio toxicológico que tiene algunos venenos, como de algunas arañas o de algunas víboras. Este veneno funciona bloqueando la transmisión del impulso eléctrico a nivel de la placa motora. En el momento en el que yo bloqueo la placa motora, el músculo queda prácticamente paralizado. ¿Qué utilizaban? Utilizaban la flecha que estaba untada o bañada en curare. El curare es esta toxina que va a bloquear la placa neuromotora, y al impactarla con el músculo del animal, el animal se paraliza y ya no puede moverse, ¿ok? Eso es cómo funciona. Y los venenos de algunas víboras, algunos insectos, algunas situaciones actúan de la misma forma. Y de hecho no se vayan muy lejos, tenemos nosotros también
algunas situaciones médicas en las cuales utilizamos este mismo principio. Un ejemplo muy común es la toxina botulínica. La toxina botulínica funciona bloqueando la placa neuromotora de algunos músculos con la finalidad de bloquear la contracción y tratar de borrar las líneas de expresión facial. No es que al inyectarse Botox, el famoso Botox, me van a borrar las arrugas. No es así como funciona. ¿De qué forma funciona? Yo inyecto en algunos músculos estratégicos esta toxina botulínica, obviamente ya fabricada en un laboratorio y con todas las medidas de precaución posible. Inyecto la toxina botulínica evitando que estos músculos se contraigan por cierto tiempo, porque tiene un tiempo de acción, y al evitar la contracción de estos músculos, las líneas de expresión facial se van borrando poco a poco, ¿ok? Hay líneas que por más que nosotros querramos borrar, ya no se van a borrar nunca porque ya son arrugas, ¿no? Ya no hay forma de quitarlas, bueno, pero de alguna forma mejoran en un poco las arrugas que generan la contracción de los músculos. El problema es que pues hay veces que se automedican o que lo administra gente que no está familiarizada o bien entrenada en este tipo de procedimientos y de alguna forma el paciente o la paciente quedan sin expresión facial, ¿no? Y le dices, oye, estoy muy enojado, pues sí, no me doy cuenta porque no te puedes ver, ¿no? O me estoy riendo mucho, pero no me puedo ver, ¿no? O sea, eso es muy chistoso porque de repente vemos a las actrices, a los famosos que inyectan este tipo de toxina botulínica y pierden totalmente la expresión facial, no se pueden reír, no se pueden mover los músculos y sí están muy claritas, muy planas y muy extendidas sus líneas faciales, pero pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Y un exceso de la aplicación de este tipo de situaciones puede tener consecuencias. Entonces, siempre que se haga uso de este tipo de medicamentos, debe de ser con un experto, en manos de un experto, y considerando estos principios fisiológicos que nos ayudan a entender cómo funciona esto. Ok, también otro uso, que también es importante agregar, otro uso para este tipo de toxina botulínica, por ejemplo, o este mismo principio de placa neuromotora, también es en el músculo liso. Hay unas personas que tienen un síndrome que se llama síndrome de vejiga hiperactiva o que tienen de alguna forma incontinencia urinaria o alguna contracción involuntaria de la vejiga, y los urólogos con mucha frecuencia, mediante una cistoscopía, ingresan a la vejiga, se meten con una cámara a la vejiga e inyectan con mucha precisión en puntos estratégicos de la vejiga esta toxina botulínica para evitar esa incontinencia o esta vejiga hiperactiva que puede aquejar a algunos pacientes. También es un uso realmente responsable de este tipo de elementos o estrategias que tenemos para curar a los pacientes. El uso de la toxina botulínica a nivel de la vejiga para evitar esa enuresis o esa patología que no permite a los pacientes controlar adecuadamente ese llenado de la vejiga, ¿ok? Bueno, pues aquí tenemos, a mí me gusta explicarlo o tratar de imaginarnos una carpa de circo. No sé si ustedes han visto cómo se monta una carpa de circo. Cuando nosotros hablamos de las funciones de los músculos, nos tenemos que imaginar cuando montan una carpa de circo o una casa de campaña, que realmente montar una casa de campaña, salvo que sea de esas casas de campaña que se montan solitas, que nada más la avientas y se abre, una casa de campaña requiere de ayuda de 2 o 3 personas por lo menos. Si nosotros intentamos colocar solitos una casa de campaña va a ser un poco complicado porque necesitamos de un equipo que nos ayude a estabilizar esta casa de campaña, esta carpa de circo, y así es como funcionan los músculos al momento de la contracción y del movimiento. ¿Ok? Ahorita vamos a ir tratando de ubicar esta carpa de circo o esta casa de campaña cuando vamos describiendo la función de los músculos. Tenemos el motor principal, el músculo motor principal también denominado agonista. A esos que les gusta el cine, bueno, el agonista o motor principal, ¿ok? Es el músculo que se encarga de producir movimiento, realiza una contracción concéntrica, gasta energía, realiza trabajo, o sea, mueve, hace una contracción isotónica, ¿ok? Que puede ser 1 o 2 músculos con el trabajo repartido, pero es el músculo que genera el movimiento propiamente, ¿ok? Vamos a ubicar ese músculo motor principal como el que está jalando la carpa del circo, como el que está jalando la casa de campaña, para montarla en el mástil, ¿no? En el mástil, en el poste que sostiene el centro de la carpa.
este músculo es el que está jalando principalmente, ¿ok? Luego viene un músculo fijador. El músculo fijador, transportándolo a la arpa de circo, a la carpa de circo o a la casa de campaña, va a haber alguien que sostiene el mástil, ¿no? Va a haber alguien que sostiene el poste del centro, ¿no? El músculo fijador va a estabilizar las partes proximales, va a hacer una contracción isométrica. ¿Se acuerdan que les platicaba que hay músculos que hacen contracción isotónica y otros que hacen contracción isométrica? Este no se va a mover, lo único que va a hacer es ponerse duro para que el movimiento sea uniforme. Permite que se genere un movimiento en la parte distal de la extremidad sin que la parte proximal se mueva. El músculo fijador, ahorita les voy a poner un ejemplo, el músculo fijador hace contracción isométrica y se mantiene firme para que no se vaya a caer la carpa de circo, para que no se vaya a voltear el movimiento, ¿ok? Luego viene un músculo sinergista. ¿Qué significa sinergia? ¿O qué significa esta palabra? Es ayuda. El músculo sinergista es el músculo que apoya. O sea, va a ayudar, va a ser una acción complementaria al motor principal. O sea, va a ser el amigo del motor principal, ¿ok? Un músculo que no tiene las mismas inserciones, que no tiene el mismo trayecto, pero que al moverse va a ayudar a que el trabajo del motor principal sea menos, ¿ok? Y puede funcionar a la par también como fijador, ¿ok? Es un agonista secundario. Si se acuerdan, el motor principal recibe el nombre de agonista. Bueno, el sinergista sería un agonista secundario, o sea, un colaborador del motor principal, ¿ok? Y luego viene el antagonista, ese es muy sencillo, ¿no? El antagonista es el músculo que va a ejercer la acción opuesta. El antagonista es el villano de la película, ¿no? El antagonista va a hacer lo contrario al agonista, ¿ok? Músculo que se opone a la acción del motor principal, ¿ok? Y por último, el músculo coaptador. El músculo coaptador va a recubrir la articulación, como lo que le ponemos encima al poste para que no raspe, para que no dañe la manta que estamos poniendo arriba o para que no se vea el poste. Bueno, ese músculo coaptador recubre las articulaciones y puede tener una inserción paralela al eje de la extremidad. Y un ejemplo es el músculo deltoides, que recubre el hombro. El músculo deltoides es un músculo coaptador, o sea, va a adosarse o a mantener de alguna forma cubierta la articulación que se está moviendo para dar mayor estabilidad y mayor uniformidad al movimiento, ¿ok? Ahorita lo veremos en un esquema. En la siguiente diapositiva podemos ver claramente el esquema. Vamos a tratar de ubicar el movimiento de flexión del brazo. Cuando yo flexiono el brazo, ¿ok?, voy a tener involucrados todos los músculos que mencionamos anteriormente. En la flexión del brazo, el músculo agonista o motor principal, en la flexión del brazo, el músculo agonista o motor principal, ¿ok?, es el músculo que genera el movimiento de flexión, ¿ok? Sería en este caso el bíceps braquial. El bíceps es el músculo agonista, ¿ok? El músculo antagonista, o el que ejerce la acción opuesta totalmente al motor principal, es el tríceps, ¿ok? Cuando yo hago un movimiento de flexión, el tríceps tiene que relajarse. Si yo no relajo el tríceps, el músculo no se mueve, ¿ok? Entonces, relajo el tríceps, que es el antagonista, y entonces genero un movimiento de flexión por parte del agonista o motor principal. Un músculo que está involucrado como sinergista es un músculo que ayuda al bíceps. En este caso, tenemos el músculo braquial anterior. El músculo braquial anterior va a ayudar en la misma dirección y en la misma función que el músculo agonista a que se doble el brazo. Aquí tenemos muy claramente el braquial en color verde, que es el sinergista. Entonces, en azul tenemos agonista, motor principal. Tenemos el antagonista en color rojo, ¿ok?, y tenemos el braquial como sinergista. Tenemos el músculo fijador. El músculo fijador quedamos que es el que agarra el mástil, ¿no? El que agarra el hueso, que es el pectoral mayor. El pectoral mayor va a evitar que al momento de la flexión se abra el brazo, ¿ok? Si yo hiciera el movimiento de flexión y yo no tuviera pectoral mayor, el movimiento de flexión me haría este movimiento. Entonces, ¿qué hace el pectoral mayor?
El pectoral mayor va a generar una acción en la cual fija al hueso, al húmero, lo fija para que no se abra, no haga una abducción al momento de que está flexionando. Ese es el fijador. El pectoral mayor sería el músculo fijador. E incluso si ustedes analizan y estudian la inserción del pectoral mayor, va directamente al húmero, ¿ok? Y por último, el deltoides, que está iluminado de color verde en la diapositiva. El deltoides es el músculo coaptador, o sea, tapa la articulación, la recubre para darle mayor estabilidad al movimiento en esa zona, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en este esquema se puede ver perfectamente la acción de los músculos que describimos anteriormente, ¿ok? La inervación y la irrigación de los músculos, ¿ok? Los nervios y las arterias van viajando normalmente por la misma zona. Al ser una zona de un área muy pequeña de contacto en donde se va a penetrar la inervación y la irrigación de un músculo, debe estar en una zona protegida. Normalmente se encuentran en zonas que no están expuestas al medio externo. En la parte interna, por ejemplo en el brazo, aquí tenemos el deltoides, el bíceps, ¿okay? El antebrazo. Si se dan cuenta, en la parte interna del brazo, en donde menos expuesto tengo yo los vasos sanguíneos, la irrigación y la inervación, ahí es donde van a viajar tanto los nervios como los vasos sanguíneos, ¿ok? Los nervios son motores en músculo esquelético. Recuerden que estamos hablando de músculo esquelético. Los nervios motores penetran en la parte carnosa y con mayor protección del músculo, ¿ok? Pegadito al hueso, y en la parte medial del brazo, por ejemplo, tenemos los nervios y los vasos sanguíneos, ¿no? Y normalmente el paquete neurovascular va viajando en la misma zona, ¿ok? La irrigación, ¿qué dice? Las arterias nutren solamente las zonas aledañas, ¿ok? Va a llegar la sangre al músculo y va a vaciar esa sangre con los nutrientes, con el calcio, con lo que necesita el músculo, y va a dar oxígeno y nutrientes al músculo. El músculo, para funcionar, necesita calcio, necesita glucosa, necesita oxígeno. Esos son los 3 elementos más importantes para que se pueda dar una contracción muscular. Si yo no le doy calcio, glucosa y oxígeno, el músculo no va a funcionar, ¿ok? Entonces es muy importante que el músculo tenga esa oxigenación para que no pierda la funcionalidad, ¿ok? Ok. Clínica. Vamos a ver qué patologías o qué condiciones puede generar el daño a cualquiera de las estructuras que mencionamos anteriormente, ¿ok? Tenemos lo que es disfunción muscular y tenemos parálisis muscular, ¿ok? Son dos cosas diferentes. La disfunción muscular es cuando el miocito, o sea, la estructura de la célula muscular, se encuentra lesionada, ¿ok? Cuando el músculo se encuentra lesionado, la estructura está dañada, ¿ok? Y cuando yo tengo una parálisis es cuando el músculo no tiene inervación. Cuando yo le corto el nervio, cuando yo le corto la luz, le corto la electricidad a un músculo, ya no hay ese estímulo eléctrico que va a generar esa contracción que platicábamos de la placa neuromotora, ¿ok? Al denervar el miocito, al quitarle el estímulo al miocito, el músculo va a generar una parálisis, ¿ok? Entonces, cuando yo les diga qué diferencia hay entre una disfunción muscular y una parálisis muscular, la disfunción es una lesión del miocito y la parálisis es una lesión de la inervación o del nervio que va hacia el miocito, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. La ausencia de tono muscular, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una disfunción, o cuando tenemos, cuando tenemos una denervación, cuando no hay una adecuada estímulo a esa célula muscular, va a empezar a perder el tono muscular, ese tono, esa fuerza, esa consistencia carnosa y firme que tiene el músculo. Cuando deja de recibir inervación, como por ejemplo las personas que están en coma o que tienen alguna lesión medular o que tienen algún nervio lastimado, ese tono muscular empieza a perderse. Incluso cuando tenemos una parálisis de la mano, por ejemplo, poco a poco nosotros vamos a empezar a ver que los músculos empiezan a adelgazarse, a perder esa fuerza, ese tono muscular, ¿ok? Cuando hay una actividad nula o cuando hay un estímulo deficiente. También vemos que a los que les ponen un yeso,
después de quitarles el yeso se les ve el brazo más flaquito. Bueno, pierden de alguna forma el tono muscular porque hay una actividad nula en esos músculos y eso no permite que se mantenga ese tono muscular, ¿ok? Cuando hay una sobrecarga de trabajo, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros vamos al gimnasio, vamos al gym, al físico mamey, ¿no? Y le metemos como loco a los abdominales, al bíceps y todo? Al día siguiente, ¿qué pasa? No te puedes ni mover, andas así como viejito, como robot, ¿no? Así, ¡ay, la torre, no me puedo ni mover! ¿Por qué duele? ¿Por qué duele el músculo? Por la generación de ácido láctico. Como les comentaba, el movimiento muscular genera movimiento, calor y de alguna forma destrucción, de desecho, ¿ok? El metabolismo de la glucosa y de los elementos que generan la contracción muscular tiene un desecho. Así como la gasolina saca humo y cuando cocinamos tenemos el humo y todo genera un desecho, bueno, también el músculo al generar una contracción va a generar un desecho. Este desecho del músculo se denomina ácido láctico. El ácido láctico, ya en bioquímica ustedes platicarán mucho más ampliamente el ciclo de Krebs, el ciclo de las pentosas, todos los procesos bioquímicos que sufre la célula. Bueno, uno de los desechos de la célula es el ácido láctico. Este ácido láctico, una vez que sale del músculo, se queda entrelazado entre las fibras musculares, en zonas que también están inervadas y que tienen esa sensibilidad. Y este ácido láctico, una vez que se enfría, se vuelve cristal. Este cristal que se vuelve puntiagudo es como si rompieran un vidrio. Y ese cristal que se mete entre las fibras musculares es lo que genera dolor. ¿Qué les dice el entrenador cuando llegan así como robots al gimnasio? Oye, no me puedo ni mover por el ejercicio de ayer. ¿Qué les dice el entrenador? Pues tienes que volver a hacer. Y ni modo. Te vuelves a calentar, vuelves a flexionar, vuelves a hacer los movimientos que te duelen. Pero en poco tiempo, al generar calor, al generar movimiento, este ácido láctico que estaba convertido en cristales se va a deshacer, se va a volver nuevamente líquido y el dolor se quita parcialmente. Al inicio, cuando estás empezando en el gimnasio, pues todos los días te duele, toda la semana te duele. Pero cuando ya llevas algunas semanas, algunos meses yendo al gimnasio, ya no duele. ¿Por qué? Porque el músculo empieza a hacer un movimiento mucho más eficiente, mucho más efectivo, y al generar movimientos con mayor entrenamiento, con mayor frecuencia de actividad, la producción de ácido láctico es mucho menor y es cuando el músculo empieza a crecer, porque se está aprovechando al 100% todo lo que ustedes comen o los complementos que ustedes agregan a esa actividad física y bueno, entonces el músculo empieza a crecer. Que sí, efectivamente hay personas que se echan una manita con esteroides y con anabólicos y todo y se ponen así como muy fuertes, bueno, pues eso es otra cosa totalmente distinta, pero normalmente, sin exagerar como estas personas que se ponen tantas cosas para ponerse así muy, muy fuertes, sin exagerar y utilizar ningún tipo de anabólico, el músculo va a crecer conforme vaya fortaleciéndose con tiempo y con mucho esfuerzo, ¿ok? No hay magia, o sea, no hay un alimento, no hay una vitamina, no hay una proteína que haga crecer el músculo, solamente el trabajo continuo, ¿ok? Entonces va a tener un fortalecimiento y una regeneración. En el miocardio ocurre lo mismo. El músculo cardíaco que se esfuerza mucho va a crecer, pero eso va a tener una consecuencia, porque el corazón que crece tiene menos capacidad de bombear sangre. Ahorita platicamos del corazón también, ¿vale? Músculo cardíaco, ¿ok? Esperando que no haya ninguna duda en relación al músculo esquelético. Si hay alguna duda, ya en la discusión de la clase lo platicaremos. A continuación hablamos del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es similar al estriado en su forma o propiamente diciéndolo, en la disposición de sus fibras. Es un músculo estriado, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre el músculo cardíaco estriado? Bueno, microscópicamente tenemos unas células apantalonadas que se ven aquí en la parte inferior izquierda, como en forma de pantalón, ¿ok? Células apantalonadas, ¿ok? Tienen una mayor irrigación, puesto que es un músculo que trabaja un poquito más que los demás músculos, puesto que se contrae todo el tiempo. Ese no tiene descanso, no tiene vacaciones, no tiene días de asueto ni días festivos. Este trabaja todo el tiempo. Entonces es un músculo que requiere más sangre, requiere más irrigación. Es un músculo que está controlado por el sistema nervioso autónomo y además propiamente tiene un sistema, una batería, un estímulo que se llama nodo sinusal. Ese nodo sinusal o ese marcapaso que tiene el corazón es una pequeña zona
que se encuentra en la parte superior izquierda, donde va a generarse el impulso eléctrico, que es como una batería de esas de reloj, que se encuentra en esta zona. Y ese es un sistema de estímulo propio. Trae una batería integrada, ya. Cuando nacemos, nuestro corazón trae una batería integrada que no se acaba hasta que Diosito dice, ¿sale? Entonces, esta batería va a mandar un impulso eléctrico hacia el nodo aurículo-ventricular, que se encuentra precisamente en la unión de las aurículas con los ventrículos. Ese es el nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular manda una señal al haz de His, que se encuentra en la parte del septo interventricular, y el haz de His a las fibras de Purkinje. ¿Ok? Ese es el mecanismo de inervación propia, autónoma del corazón. Ese solito late. Aunque a Juanito, Marianita, Anita o el nombre que ustedes le quieran poner, lo dejó el novio o la dejó la novia, ¿no? Y ya está muy triste, dice, ya no quiero vivir. Y aunque le pidan con todas sus fuerzas a su corazón que deje de latir, el corazón no les va a hacer caso, afortunadamente, ¿no? Entonces, ese corazón tiene dos mecanismos de trabajo. Uno que es el autónomo, que nos permite que no nos muramos cuando nos dormimos, ni que se nos olvide latir el corazón, ¿ok? Sigue latiendo en todo momento. Y un mecanismo que acelera o disminuye la frecuencia. Ese es el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático nos va a ayudar a que el corazón o disminuya la frecuencia o aumente la velocidad de la frecuencia. Cuando nosotros nos estresamos, nos espantamos, subimos, bajamos, nuestra frecuencia se va a acelerar. Tac, 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 tac. Ajá. Y cuando nosotros nos estamos relajando, el corazón empieza a latir más lento. Eso es acción propiamente del sistema nervioso central y no lo controlamos nosotros. Es involuntario. Entonces, el músculo cardíaco es un músculo estriado, involuntario, que tiene su propio marcapasos. Ya les describí cómo está diseñado ese marcapasos, que requiere una mayor irrigación, puesto que su actividad es mucho mayor que el músculo esquelético, y únicamente lo vamos a encontrar ese tipo de músculo en el corazón. Por eso se llama músculo cardíaco. Músculo cardíaco, músculo estriado, visceral, autónomo, con un marcapasos propio, que tiene irrigación mucho más fuerte que el esquelético. ¿Ok? El siguiente músculo es el músculo liso. El músculo liso, tomando en cuenta y en consideración tanto en el cardíaco como en el liso los principios de la contracción, el músculo liso se ubicará en distintos órganos. ¿Ok? Tenemos en el estómago, en el intestino, en el útero, ¿ok? En la vejiga, en el folículo piloso tenemos músculo liso. El músculo liso tiene ausencia de estrías. No es que no tenga actina y miosina, simplemente la disposición de las fibras de actina y de miosina no requieren esa contracción a forma de cremallera enérgica y firme que haga una contracción voluntaria. Si no, imagínense los dolores de estómago y de intestino que tendríamos si se contrajera como el bíceps, ¿no? Necesitamos que las fibras de actina y de miosina tengan una disposición ondulante, una contracción muy suave, muy lenta, no enérgica, para que no percibamos un dolor cuando nosotros tenemos una contracción de estos órganos, ¿no? Entonces, por eso las fibras de actina y de miosina se disponen de una forma diferente y bueno, eso da la apariencia de que el músculo sea liso. Por eso se llama músculo liso, ¿ok? O leiomiocito. ¿Ok? Leiomiocito es músculo liso. Entonces tiene ausencia de estrías. Tiene una capa vascular del sistema circulatorio porque también necesita sangre. ¿Ok? Lo podemos encontrar en el tubo digestivo, en el sistema circulatorio, en las arterias y en los vasos arteriales tenemos músculo liso. En el folículo piloso, en la pupila, en el ojo tenemos músculo. Es músculo liso. ¿Ok? Es involuntario, afortunadamente también es involuntario. Y tan involuntario que una expresión típica cuando alguien se asusta, típica de jóvenes y bueno, también de adultos, ¿no? Ay, es que me asusté, me cagué, ¿no? Así dicen, chuscamente, dicen porque efectivamente un estímulo de susto, un estímulo que libera adrenalina en cantidades importantes, va a generar una contracción muy veloz de este músculo liso y puede en cierta medida aflojar el esfínter y aumentar la motilidad del músculo liso. Y por eso esa expresión es muy cierta. Cuando alguien se asusta, dicen pues, que se hizo del baño, ¿no? Entonces, en condiciones normales, sin ningún susto, sin ninguna condición de estrés, el músculo se mueve de forma lenta.
Y hay condiciones o hay situaciones que hacen que se mueva más rápido o que se mueva más lento, como es el sistema nervioso central autónomo, las hormonas, como por ejemplo tenemos la oxitocina en el útero. Las hormonas hacen que el músculo del útero se contraiga o se relaje, ¿ok? El estiramiento, tenemos una ley que se llama ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling dice, a mayor estiramiento, mayor contracción. Cuando nosotros tenemos una distensión muy grande del músculo liso, en automático va a haber un reflejo que haga que se contraiga de forma automática. Ese reflejo lo tenemos muy claro en los bebés, por ejemplo. Es muy típico, es muy frecuente que el bebé, al momento que está comiendo, prácticamente minutos después de que termina de comer, en automático empieza a hacer del baño. Eso se llama reflejo gastrocólico, ¿ok? El momento que se contrae, que se distiende el estómago, el colon se contrae y hacen del baño, ¿ok? Por eso son ejemplos de lo sensible o lo fácil que se modifica el movimiento o la contracción del músculo liso. El útero responde a la oxitocina. Cuando la paciente empieza con trabajo de parto, se libera oxitocina y el útero se empieza a contraer con mucha fuerza, con la finalidad de que el bebé salga a través del canal vaginal y, bueno, pues nazca, ¿ok? Y el estiramiento que ya les comentaba, el reflejo gastrocólico es un ejemplo perfecto del estiramiento. Tenemos una contracción lenta y tardía, ¿ok? Y cuando esta contracción lenta y tardía se presenta en estructuras tubulares, en estructuras que son como una manguera, como un tubo, a esta contracción lenta, tardía, propulsoria, se le denomina peristalsis. La peristalsis es el movimiento de contracción del músculo liso lento y tardío y de propulsión, se denomina peristalsis, ¿ok? Un ejemplo de peristalsis es el intestino delgado. Otro ejemplo de peristalsis es el esófago, cuando deglutimos. Se va contrayendo para avanzar el bolo alimenticio. Y otro ejemplo son los ureteros, los que transportan la orina del riñón a la vejiga. Los ureteros tienen peristalsis. En las laparoscopías, cuando hacemos laparoscopía, tenemos imágenes porque siempre enfocamos a los ureteros para ver que no hayamos lesionado al momento de la cirugía el uretero, y se ve muy bonita la peristalsis, se ve como una serpiente que repta, ¿ok? Eso es el movimiento de peristalsis, una contracción lenta y tardía de estructuras tubulares de forma de propulsión, a forma de propulsión. Y clínica del músculo cardíaco y del músculo liso. Con esto prácticamente estaríamos terminando el módulo de músculo. Tenemos la hipertrofia del miocardio y el infarto agudo al miocardio, ¿no? La hipertrofia es cuando nosotros tenemos un corazón de una persona que tiene mucha obesidad o que tiene mucha hipertensión o que tiene diabetes. El corazón tiene que bombear con tal fuerza la sangre del diabético, que es muy espesa, o la sangre del hipertenso, que tiene los vasos muy tensos, tiene que bombear con mayor fuerza. Y ese movimiento extra o ese ejercicio que hace el corazón diariamente, en todo momento, va a hacer que sus paredes se hagan más gruesas. Así como si estuviéramos haciendo fisicoculturismo con el corazón, pues se hacen más gruesas. El problema es que pues, el fisicoculturismo del bíceps pues, se ve bien bonito, ¿no? Se ve un brazo muy fornido, pero el corazón cuando crece, al crecer el músculo del corazón, tiene menos espacio para guardar sangre. Yo necesito que un corazón me guarde cierta cantidad de mililitros de sangre, y al tener un recipiente con mayor grosor, le cabe menos sangre, y eso va a tener consecuencias sobre la circulación del paciente. Eso se le llama hipertrofia o cardiomiopatía hipertrófica, ¿ok? El infarto. ¿Qué ocurre con el infarto? El infarto, por definición, es la muerte de un tejido que no recibe oxígeno, ¿ok? ¿Se acuerdan del término necrosis o infarto? Es un término sinónimo, aunque necrosis es propiamente un término de patología e infarto es un término clínico que se utiliza para el padecimiento de la muerte de una célula del corazón por ausencia de oxígeno, ¿ok? Cuando se tapa una arteria por colesterol, por diabetes, por cualquier situación, se tapa una arteria coronaria, así se llaman las arterias del corazón, arterias coronarias, deja de llegar sangre a una zona del corazón y entonces el corazón se muere. Esa parte del corazón, esa parte del tejido cardíaco se muere y no sabemos, dependiendo de la zona que se murió, si el corazón pueda seguir latiendo. No es lo mismo tener un infarto de la punta del corazón, como tenemos en esta imagen, a tener un infarto que está al lado del nodo sinusal, por ejemplo, ¿no? La coronaria gira hacia el nodo sinusal y si se tapa la sangre que llega hacia el nodo sinusal, pues el corazón se va a parar.
porque se muere el tejido que tiene el nodo o el marcapasos del corazón, ¿vale? Entonces, bueno, eso ocurre por crecimiento celular, por sobrecarga, y lo que les comentaba del infarto es por muerte celular, por hipoxia, ¿ok? En el músculo liso también tenemos condiciones similares, nada más que en el músculo liso muchas veces estas patologías se convierten en cáncer, ¿no? La hipertrofia o hiperplasia del músculo liso es un crecimiento celular exagerado, algunas veces por estímulo hormonal, o algunos virus, o algunas situaciones que se presentan en el músculo liso, o por exceso de trabajo. Tenemos el megacolon, tenemos el intestino o el estómago que crece muchísimo en los pacientes con obesidad, y en el útero tenemos el cáncer de endometrio, tenemos el cáncer, los miomas. Los miomas también es un crecimiento exagerado de las células e irregular de las células del músculo, y esta hipertrofia en el músculo liso normalmente es patológica y obviamente requiere tratamiento muchas veces quirúrgico y bueno, puede degenerar en condiciones malignas, ¿ok? Esa es la hipertrofia del músculo liso, ¿ok? Bueno, pues como parte complementaria de esta plática, ya les había yo mencionado que terminando el sistema que corresponde a esta semana, veremos parte de la descripción de un órgano. En la primera clase vimos el útero, en la segunda clase vimos los pulmones, y en esta clase vamos a hablar un poquito acerca del hígado. No espero que se vuelvan hepatólogos después de una clase, una revisión rápida de la anatomía del hígado. Sin embargo, yo creo que deben de conocer puntos básicos de la anatomía del hígado. El hígado está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, ¿ok? También denominado como hipocondrio derecho. El hipocondrio es la parte superior derecha, ¿ok? Del abdomen. El abdomen lo podemos dividir en 4 o lo podemos dividir en 9, ¿ok? La parte superior derecha se denomina hipocondrio. El hígado está ubicado en esta zona, ¿ok? Es inferior, acuérdense, relaciones anatómicas, es inferior al diafragma, superior al estómago, superior al riñón derecho y superior a los intestinos. O sea, cuando yo les pregunte ¿qué está abajo del hígado o qué está en la parte inferior del hígado, que es el término correcto? Nosotros mencionamos estómago, riñón derecho e intestinos, ¿ok? Esa es la relación anatómica inferior del hígado. En la parte superior se encuentra el diafragma. El diafragma está en la parte superior del hígado, aquí está, ¿ok? El hígado tiene dos tipos de circulación, ¿ok? La sangre que lleva oxígeno y la sangre que lleva nutrientes. El hígado funciona como una especie de aduana, ¿ok? Una aduana, no sé si alguien ha viajado al extranjero y compra algunas cosas allá en el extranjero y pasan en un semáforo, que es la aduana, donde te dicen si puedes o no puedes pasar las cosas que compraste o las cosas que llevas a México, ¿no? Oiga, que no pagó los impuestos, etcétera, ¿no? Unos hasta les quitan las etiquetas y todo, ¿no? Bueno, entonces, el hígado así funciona, como una aduana. Tú comes algo, eso que comes va al intestino, el intestino absorbe a través de la sangre esos alimentos, esos nutrientes, llámese alimentos, nutrientes, o drogas, o alcohol, o cualquier cosa que tú le pases a tu tubo digestivo, se absorbe, y esa absorción llega al hígado mediante el sistema porta. El sistema porta llega al hígado, es la aduana, y el hígado dice, a ver, espérame tantito, esto es tóxico para nuestro cuerpo, esto se queda aquí. Esto es bueno para nuestro cuerpo, esto se va para acá. Si yo como hígado, como aduana, me puedo deshacer de esto que es tóxico para el cuerpo, perfecto, me deshago. Y si no, lo guardo. Y ahí tenemos las condiciones que afectan al hígado, que es la cirrosis hepática, porque guardan mucha grasa, o guardan mucho alcohol, o guardan muchas toxinas, los que toman mucho medicamento, mucho paracetamol. Todo eso se queda en la aduana, que es el hígado, y llega un punto en el que el hígado dice, ya no me cabe más. Y es cuando el hígado ya no puede realizar sus demás funciones, como la producción de enzimas hepáticas, producción de factores de coagulación, producción de jugos biliares. Entonces, el hígado tiene un límite. Afortunadamente, el límite del hígado es muy amplio, pero bueno, hay gente que llega al límite de la aduana, de las bodegas que tiene el hígado para resguardar cosas que no son útiles para el cuerpo. El hígado se mantiene en su sitio o en su localización sostenido por una serie de ligamentos. Uno de los ligamentos que se encuentra en la parte superior es el ligamento coronario, aquí lo tenemos muy claramente definido, ligamento coronario como una corona.
tenemos un ligamento que divide al hígado en dos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. ¿Se acuerdan que los pulmones también tienen lóbulos? Bueno, el hígado también tiene un lóbulo hepático derecho y un lóbulo hepático izquierdo. Este ligamento que divide a los dos lóbulos se llama ligamento falciforme. Falciforme, ¿ok? Y se acuerdan que en el útero también había un ligamento redondo. El ligamento redondo del útero tiene esta forma, cuando lo cortas se ve redondito. Y el ligamento del útero también tiene un ligamento redondo que se encuentra en la parte inferior del ligamento falciforme, ¿ok? Tenemos estos tres ligamentos característicos del hígado. En la parte inferior también encontramos la vesícula, aunque propiamente puede describirse como inferior o como posterior. Aquí mostramos la imagen. En la parte posterior, esta es la cara posterior del hígado, donde vamos a encontrar la vesícula biliar. Este es el conducto cístico, conducto de la vesícula biliar que vierte los jugos biliares al tubo digestivo. En cuanto veamos sistema circulatorio, vamos a platicar a detalle de la función del sistema porta. El sistema porta tiene una función muy específica, se compone de unos vasos muy específicos y verán cuál es la función propiamente de esta vesícula, de esta pequeña bolsita que guarda bilis, ¿ok? Por eso es que cuando te enojas haces bilis, ¿no? Bueno, aquí ya les explicaré con mucho detalle en sistema circulatorio cómo funciona el sistema porta. Pero bueno, hemos escuchado con mucha frecuencia hablar de la cirugía muy famosa que se llama colecistectomía, cuando nos quitan la vesícula, ¿no? Comemos mucha grasa y nos duele aquí en el hígado y lo que duele es la vesícula y se forman piedras, ¿no? Y le tienen que quitar la vesícula, ¿no? Y dicen, ay, pues es fácil, ¿no? Es una cirugía bien sencilla. Incluso hace un momento que estaba yo desayunando, me encontré a un gran amigo que es cirujano general y que estaba sentado también en su mesa con uno de los cirujanos de vía biliar más importantes a nivel mundial. Es de los pocos cirujanos que utilizan el robot para reconstruir la vía biliar cuando alguien la riega en una cirugía de la vía biliar. Miren nada más, tenemos aquí arteria hepática, tenemos la vena porta, tenemos la vesícula biliar y el conducto cístico. Cuando nosotros hacemos una cirugía de vesícula biliar, cuando le hacemos una colecistectomía abierta o laparoscópica a un paciente, miren nada más qué zona estamos tocando. Y aquí nada más les aviso que esta vena que está aquí es la vena cava. Está la vena cava, la vena porta, la arteria hepática y aquí en esta zona es donde tiene que cortar el cirujano. En este pequeño espacio milimétrico que se encuentra aquí al lado de la vesícula es donde debe de cortar el cirujano para quitar la vesícula. Entonces, para aquellos que escuchen o que vean o que hayan visto que alguien le dice que es una cirugía sencilla, sencilla, nada más es quitar la vesícula, pues mírense nada más, quien sabe de anatomía sabe que aquí andamos en Honduras, ¿sale? Es una cirugía muy, muy riesgosa porque un movimiento en falso y la paciente o el paciente se vacían en minutos, ¿ok? Uno de los vasos más importantes del cuerpo se encuentra ubicado justo por detrás de donde se lleva a cabo esta cirugía, ¿ok? Aquí se ve muy claramente descrita la anatomía y tenemos aquí los vasos sanguíneos. Aquí son los vasos que llevan al hígado. Tenemos el tronco celíaco que nos da origen a la arteria esplénica, ¿okay? A la arteria gástrica y a la arteria hepática de reemplazo. ¿Se acuerdan que platicábamos de las variantes anatómicas? Las variantes anatómicas nos dicen que la irrigación del hígado puede llevarse a cabo por una emergencia de las arterias hepática derecha, hepática izquierda y que estas pueden venir de distintos puntos, ¿ok? Finalmente va a tener una hepática derecha y una hepática izquierda, pero no es lo mismo que llegue una hepática izquierda directamente de la gástrica o que llegue una hepática izquierda propiamente de la arteria hepática común, ¿ok? El tronco celíaco es el que da origen a la arteria hepática común. Esta arteria hepática común da ramas hacia la gastroduodenal, la arteria propia hepática, hepática derecha y hepática izquierda, ¿ok? Entonces, si yo les preguntara mediante qué vasos sanguíneos se lleva a cabo la irrigación del hígado, tronco celíaco, arteria hepática común, arteria hepática izquierda y arteria hepática derecha. ¿Cómo se lleva a cabo la irrigación para transportar nutrientes al hígado? Mediante la vena porta. La vena porta es la que le va a llevar nutrientes y la arteria hepática es la que le va a llevar oxígeno, ¿sale? La arteria hepática derecha de reemplazo puede surgir de la mesentérica superior, ¿ok?
¿Cómo se forma la vena porta? La vena porta se forma de la vena esplénica y la mesentérica superior. ¿Sale? La vena mesentérica superior y la vena esplénica van a dar origen a la porta y la porta es la que va a llevar los nutrientes al hígado. ¿Sale? Aquí la tenemos, miren. Aquí tenemos arteria hepática común, mírenla. Esta me va a dar arterias hepáticas izquierda y derecha, aquí están. Y la vena porta, que es la morada, la vena porta se forma de la esplénica y la mesentérica superior. Son dos venas, vena esplénica y vena mesentérica superior. Esta forma la porta y esta moradita es la que lleva los nutrientes al hígado. Entonces, una lleva oxígeno y la otra lleva nutrientes. Y para regresar la sangre a la vena cava, tenemos las venas hepáticas derecha e izquierda. ¿Sale? Ya que dejó su oxígeno, sus nutrientes, entonces regresa la circulación venosa hacia la vena cava. ¿Sale? Aquí viene muy claro. La circulación hepática arterial es a cargo de las arterias hepáticas y la circulación venosa a cargo del sistema porta y venas hepáticas. ¿Vale? Aquí tenemos otra imagen y les digo, ojalá y en una cirugía se viera así de bonito y de colorido. Así con estos letreritos y todo. Pero de verdad, cuando ustedes entran a una cirugía, no se ve nada de eso. Tienes que buscar por tacto, tienes que tocar, tienes que ir sintiendo y decir, mira, aquí está la aorta, está latiendo. Mira, este es el tronco celíaco. Tienes que ir tocando e identificando y recordando tus dibujos, tus clases, tus néter, tus atlas y recordar, ¿de dónde venía la arteria hepática derecha? ¿De dónde venía la vena porta? ¿De dónde? Exacto. ¿Qué había atrás? ¿Qué me dijo el doctor que pasaba si se me pasaba un corte atrás de la vesícula? Todo eso es muy importante, pero ojalá y en una cirugía, cuando nosotros entramos, viéramos esta claridad de colores y de letreritos, pero no. Por eso es importante que ustedes conozcan de memoria la anatomía. ¿Ok? Aquí está, el hepatocito es una célula muy sui generis que ayuda a filtrar o a clasificar esos elementos nutricionales que llegan a través de la circulación porta y finalmente tratar de destruir o eliminar medicamentos, toxinas, alcohol o cualquier agresión que nuestro sistema digestivo tiene sobre nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, finalmente, en resumen, es lo que quería yo platicar acerca del hígado con ustedes. Y bueno, como ya habíamos visto en el temario, en el programa, esta es la última clase antes del primer examen parcial. El primer examen parcial será el 24 de octubre. Ese examen parcial abarca los temas vistos, que es historia de la medicina y terminología médica. Los artículos que vamos a enviar, son 3 artículos que vamos a enviar directamente a sus correos para que los revisen, los estudien y yo pueda preguntarles acerca de esos artículos que seleccionamos. Sistema óseo y articular, que lo vimos la clase pasada. Sistema muscular, que vimos en esta clase. La anatomía del útero, la anatomía de los pulmones y la anatomía del hígado. Lo que vimos en la clase. ¿Ok? Si se dan cuenta, en muy poquito tiempo ya se nos está yendo casi la mitad del curso. Es un curso de 16 semanas en el cual ya vimos varios temas y además las prácticas y lo que han visto con el doctor Omar. Estoy muy satisfecho por su participación y por sus comentarios al momento de las discusiones de los temas. Nos vemos pronto para discutir este tema y espero que tengan una buena semana.